Ya, perfecto, sí. Que ahí lo tengo puesto para 20 estados. Y hace un registro acá, me dice, bueno, que el estado inicial de la matriz que tomó el estado 5 me muestra la matriz de transición que yo estoy utilizando, esta matriz que está acá, Ajá. y el registro de estados que me dice cuántas veces estuvo en cada estado. Ya, ahí tengo una primera observación. Lo, lo ideal es que el, no solo registre cuántas veces, sino también el cuándo. Es Ah, decir, perfecto, sí. Sí, por- eso internamente lo tiene el programa, pero no lo mostré acá. ya, perfecto. Claro, después uno puede ir chequeando qué cosa muestra como output el programa, pero qué cosas debe tener dentro. Tiene que tener ese registro para poder después hacer los cálculos. Perfecto. Esto es que hay que entregar como un informe más o menos de lo que se hizo, de Sí, cómo claro, funciona. donde se explique cómo fue construido, cuáles fueron las Porque consideraciones, qué es lo aquí que está el fabrica el código, programa, aquí está porque el código obviamente de yo no me arriba voy a y meter a ver en la línea de comando qué es lo que hace cada cosa. Entonces en el informe que eso venga más o menos explicado. ya. Pero entonces la Eh, gracia sería que mostrar aparte de eso una tablita con el desarrollo de cuándo fue que mostró, por ejemplo, el lanzamiento, simulación uno estado tanto, simulación 2 estado tanto. más que para lo que muestra el programa, sino que para los cálculos internos se necesita. Por ejemplo, si se va a calcular el tiempo medio de recurrencia, por ejemplo, entonces se necesitan tener ese registro para calcular el n por las frecuencias, ¿cierto? Ok, entonces se podría fijar como en el programa uno podría hacer como un return. Y el return es lo que al final se utiliza para hacer los cálculos, como una de las salidas que tiene. Entonces se puede programar para que tenga diferentes return y si yo quiero después trabajar con la salida que entregue el programa, le digo toma el return uno, el 2, el 3, porque al final el return es como una lista de elementos. Mira, a ver, lo que yo creo, lo que tiene que mostrar el programa para la persona que lo está usando es, bueno, lo que me mostraste recién está bien, que es la cantidad de visitas de cada estado, ¿sí? El, el tiempo, el tiempo medio de recurrencia del, de cada estado, si el estado es recurrente, ¿cierto? Y el tiempo medio de visitas. Ya. Entonces esas dos cosas las debería mostrar como cálculo. Ok. Claro, porque esos datos para la matriz que ustedes se dan se pueden calcular teóricamente, ¿verdad? Es parte de lo que uno tiene que como saber calcular teóricamente. A mano me refiero con lápiz y papel, pero con el apoyo de alguna calculadora, lo que sea. Uno puede calcular esos datos exactamente, cuáles son los datos teóricos. Pero el simulador le permite tener una aproximación a esos datos. Entonces hay que ver qué tan bien funciona esa aproximación. Por ejemplo, tú lo hiciste con 20, ¿cierto? Con 20 pasos. Seguramente la aproximación ahí va a ser muy mala porque en 20 pasos y habiendo 6 estados, es bastante probable que alguno de los estados no tenga ninguna visita, dependiendo de cómo sea la distribución de probabilidades internas, ¿cierto? Entonces no se con 20 pasos obviamente no se va a alcanzar a ver todo Ok. no va a ser suficiente para poder hacer esos cálculos. Sí. Lo bueno es que al final supe cómo hacerlo, que el input fuera n dimensional, o sea, que fueran matrices de cualquier rango. Ah, Puede así- trabajar con la cantidad de estados que sea. claro, sí, lo que pasa es que la parte gráfica es la que va a complicar después, po. No, puede ¿No? trabajar con n estados. Pues bueno, excelente, si lo pueden hacer, mejor aún. O sea, está hecho. Si uno puedo meter una matriz más grande y va, yo lo probé con 10 estados. Así que Ya, hasta funcionaba bien con 10 estados hasta donde lo hice. súper bien. Entonces está más o menos bien avanzado eso.
Ok, parece que ya estamos todos, ¿no? No lo sé. Me parece que sí. ¿Sí? Llegó Luciano, llegó Gonzalo, Felipe y Rebeca. Una pregunta, eh, Ricardo. Dime. ¿Sabes qué? ¿Podríamos revisar el número de visitas? Sé que me confundí, estuve tratando de hacer la prueba que enviaste y me confundí harto con eso, ¿no? Que revisemos esa materia, Sí, sí, el número de visitas el NJ mayúscula. pero, a ver, el, como para plantearlo así, la duda ¿dónde está? Como para poder clarificarla. Ya, dame un segundo. Es en el cálculo. Por ejemplo, en el cálculo de las visitas de un estado a otro. Calcular el número de visitas de, al estado T1 partiendo de un estado T2, por ejemplo. O sea, un cálculo, porque más que nada vimos fórmulas Ujú. y quedó un ejercicio pendiente, no sé si... A ver, compártenos tu duda para ver qué es lo que hiciste y ahí la vamos aclarando. Porque, bueno, es que es muy largo en realidad. Estaba haciendo el ejercicio 3 de la prueba, donde la pregunta B nos piden, y ahí ya mezclas las tres, los tres, eh, las tres matrices, digamos. ¿Ah? Ahí es Ujú. donde se mezclan en una sola. Ah, ok, porque no podría mostrártelo, digamos. Lo tengo aquí en el apunte. Pero, pero ¿cómo no me voy a mostrar la duda por Ronnie? Si tienes una duda, siempre se puede decir cuál es la duda exactamente. O la idea es que quieres que hagamos un ejercicio. No, es básicamente el concepto un poco, porque ahí está, más que nada, el concepto, si agarro bien el concepto, puedo hacer lo que sea en el fondo, es más que nada eso. Ya, y el concepto que te queda medio, Sí, no del todo claro, ¿cuál es? el concepto que no, el número de visitas, el NJ mayúscula que vimos. Ya, ok. Y la otra duda que tengo es también, en cada pregunta de la prueba, estás, estás preguntando, A ver, clasifique los estados de la cadena. momentito, para aclarar primero esa. Veamos, el número de visitas a un estado. Si el estado es recurrente, ¿cuánto debiera ser el número de visitas? Infinito, porque siempre vuelvo, ¿verdad? Sí. Ya, por lo tanto, ahí ya tenemos aclarado una cosa. Sí que el número de visitas tiene sentido solamente para algún tipo de estado, no para todos. ¿Para qué estados? Para los estados transitorios. Para los estados transitorios, ¿cierto? Entonces, en un estado transitorio, tú vas a visitar el estado transitorio una cierta cantidad de veces y después no lo vas a visitar más, necesariamente. Porque si no fuera así, siempre habría la posibilidad de volver. Y por lo tanto vas a volver siempre. Y por lo tanto el estado dejaría de ser transitorio, pasaría a ser recurrente. ¿Está bien? Entonces en un estado transitorio, tú llegas, te vas, vuelves una vez, vuelves dos veces, vuelves tres veces, pero va a haber un momento en que no vas a volver más. Eso pasa en los transitorios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuántas veces volviste? Entonces tú puedes calcular, eh, volví una vez por la probabilidad de volver una vez, para tener el tiempo, ¿cierto? O volví dos veces, o volví tres veces, entonces tienes que calcular el, las primeras visitas o los primeros retornos para, para ese cálculo. A ver, veámoslo en un...
en un ejemplo. A ver. Mm, El caso m mayor que 0, ese es el caso que no me queda muy claro, digamos, porque la fórmula tiene que ver con tres términos. FIJ, FJJ elevado a menos 1 y el multiplicado todo por 1 menos FJJ. Ah, ya, claro, porque ahí ya estaba reducido a una formulita. A ver, un momentito. Ah, ya, ese lo tenían que calcular ustedes, si no mal no recuerdo, ¿no? Esas fórmulas había que chequearlas, pero si quieres la volvemos a mirar. Voy a conectar la pizarra nuevamente. Mm, no estoy grabando. Comencemos. Recording in Ahí sí. progress. Entonces, le ponemos qué cosa, clase de repaso. eh, Ya tengo que conectar la pizarrita. Y este tiene por acá el número es aquí lo encontré. Ya, ahí estamos. Entonces, ok. Veámoslo con un caso como bien simple. Vamos a colocar por acá un estado. Voy a colocar un estado que va a ser el transitorio. Y por acá otro estado. Sí, y pero así no se va a notar mucho, porque lo vamos a colocar con dos estados transitorios. ¿Sí? Entonces los estados transitorios se pueden mover entre ellos, se pueden quedar entre sí. De aquí me puedo ir para acá, de aquí me puedo ir para acá, y para que no me quede tan simétrico, lo vamos a mover que el T2 se puede ir para cualquiera de los dos estados, pero una vez estando ahí, esto se mueve solamente entre ellos. ¿Está bien? Entonces démosle algunas cantidades. A ver, supongamos que lo vamos a hacer bien simple, ¿eh? Un medio, así que este va a ser un medio, y tengo para acá otro medio. Y ahora, de los estados transitorios me puedo mover por acá con probabilidad 1/3. Este va a ser el otro tercio. Y lo vamos a hacer con dos cantidades. Ya, para acá me puedo mover otro tercio. En cambio, este tiene un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Ya. Veamos ese caso. ¿Lo alcanzan a ver bien? ¿No? ¿Sí? ¿Se ve más o menos? Sí, sí se ve. Ya, ojalá lo puedan replicar ustedes
en un papelito, ¿cierto? En alguna hojita para ir haciendo los cálculos. Porque como no me va a alcanzar, lo voy a tener que subir para hacer después el cálculo. Supongamos que estamos en T1. Entonces, veamos cuánto es la variable, la distribución de la variable aleatoria número de visitas de T1 partiendo de T1. Después lo vamos a ir mirando con la fórmula que entregamos, ¿eh? Porque nosotros entregamos, ¿cierto? Unas formulitas para el caso más general. Pero veamos para el caso T1. Sí que, sí que estoy ya en el valor T1. Entonces, lo que queremos calcular es esto. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de visitas a T1, el número de visitas a T1, sea igual a una determinada cantidad, M para usar la misma que habíamos usado antes, dado que comencé en el estado T1. ¿Sí? Aquí el que era fácil, que si M era 0, eso me daba 0 porque ya estoy en T1, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, disculpa, había bajado el audio. Sí. Ya, entonces, ¿cómo habíamos, cómo habíamos es- hecho el cálculo de estas cosas? ¿Se acuerdan? Con los FJJ. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Si estoy en T1, me tengo que ir de T1 y volver a T1, ¿verdad? Primer regreso a T1, ¿cierto? Salí, estoy en T1, me fui de T1 para algún lado, ¿cierto? Salí, algo hizo la cadena, se paseó por algunas partes, ¿cierto? Y en algún momento regresó a T1, ¿verdad? ¿Sí? Ya, bueno, ¿cuántas veces tiene que hacer esto? Porque tenemos en ese caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Sí, claro. Ya, mira, sí, hagámoslo con numerito, exactamente para ver cómo queda. Ya, quiero calcular que el número de visitas sea 1 partiendo de 1. Ese es inmediato, ¿no? Porque ya estoy en T1, así que eso me debiera dar... No, probabilidad 1, porque ya estoy en T1. ¿Sí? El que sea el 0, porque estoy contando en el momento en que estoy, porque si estoy si estoy en el T1, ya lo visité una vez, ¿cierto? Entonces la probabilidad de visitarlo 0 veces es 0. ¿De acuerdo? La probabilidad de visitarlo una vez el,
de visitarlo exactamente una vez sería... ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Eh, es claro, en el... Medio. ah, ¿y por qué solamente el M no es sin... A ver, aquí no estoy diciendo que es las veces que lo visito, no tiene por qué ser necesariamente en el primer paso. Para que lo visite solo una vez, tendría que yo acá descomponer todas las opciones que hay de visitarlo una vez. Que sería una posibilidad de visitarlo una vez es que me quede en T1, que sería un medio. Y después no volver más, no volver más a T1. Y para que yo no vuelva más a T1, ¿qué debiera pasar? Que después que visité T1, porque ojo, aquí no está el número de pasos incluido, no está. Me quedé en T1, ¿cierto? En un primer paso, y después AE1. me fui a E1 y eso me da probabilidad un tercio, ¿cierto? Entonces una posibilidad sería un medio por un tercio. La otra posibilidad sería que me fuera de T1 a T2, ¿cierto? Y de T2 regresara a T1 y después me fuera a E1. O de T1 me fuera a T2, de T2 a T1, de T1 a T2 y de T2 me voy a E1 a E2. Se abre una buena cantidad de posibilidades, ¿cierto? Si uno las quiere descomponer todas. Y entonces la gracia que tenía los F, que son los más fáciles de calcular, es que esto lo podíamos descomponer de una manera más simple, con los FJJ. Entonces, el FJJ, ¿qué representa? Teníamos estos, ¿no? ¿Te acuerdan estos? ¿Esos qué los que eran? Esos FJJ son, con paréntesis arriba. esas son las la primera visita, Ujú. la primera visita en N pasos. Eso es, justamente. Este es el primer retorno al estado J, ¿cierto? Que el primer retorno al estado J sea en el paso N. Eso es lo que Disculpa, significa esto. en Y este cuando caso le sería quitábamos F11. y cuando le quitábamos esto, eso no es una potencia, ¿cierto? Indica el número No. de pasos. Entonces, cuando no tenía arriba, ¿qué es lo que significaba? ¿Qué significaba em, ese valor? ¿Mm? ¿Sin superíndice? No. Lo que indica FJJ es la probabilidad de retornar al estado J. Cuando esa probabilidad es 1, el estado es recurrente. Cuando es menor que 1, ese estado es transitorio. ¿Cierto? En este caso, como estamos hablando de un estado transitorio, la probabilidad de no regresar, da... Profe, eh, no sé si yo lo tendré mal anotado, pero creo que en el cuaderno yo lo tengo puesto como FJ, no sí, 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 JJ. sí, sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que después como teníamos el FIJ, digamos que es esto, tiene razón. Conceptualmente lo mismo, porque te acuerdas que teníamos los FIJ. Los FIJ es la probabilidad de la primera visita al estado J partiendo del estado I, ¿cierto? Y si le agregábamos acá un N, es la probabilidad que la primera visita al estado J partiendo del estado I sea en el paso N. Entonces, FJJ es FJN.
como nomenclatura es lo mismo. Ya. Entonces, lo que tendría que pasar es lo siguiente para este cálculo, para el que queremos hacer. Voy a descomponer voy a borrar todas estas cositas. Entonces, para este debiera calcular el FTJ, que es la probabilidad de regresar al estado J. ¿Está bien? Me quedó un poco feo la F. FTJ esta es la probabilidad de regresar al estado J. ¿Estamos de acuerdo? Y después no regresar nunca más al estado J. Y la probabilidad de no regresar más al estado J es el complementario de regresar, que sería 1 menos FTJ. Disculpa, Entonces, Ricardo, pero esa notación no la hemos usado nunca. no porque le poníamos J. Pasa Ah, que, ya, es lo mismo, FJ. sí, claro, Ya, claro. Pasa que yo aquí le puse T por transitorio. ya. Entonces, el índice indica el estado, el subíndice, ¿cierto? Ok. Y eso sería la probabilidad de volver una vez. Entonces, al final de cuentas, que lo que hay que calcular, son estas probabilidades, ¿cierto? Y para calcular esta probabilidad hay que calcular la probabilidad de volver al estado en un paso, en 2 pasos, en 3 pasos, ¿cierto? Y después sumarlas todas y ver qué es lo que da. Queda una cosa como suma geométrica al final de cuentas, ¿cierto? Porque este de aquí, perdón, este término es la suma de los FTJ acá con una n, ¿cierto? Suma sobre n. Es decir, que el primer retorno sea en un paso, que el primer retorno sea en 2, o en 3, o en 4, de ahí para el infinito. Ronnie, ¿vamos bien o no? Sí, dame un segundo. Esa probabilidad la tengo clara. Y el 1, entonces, la probabilidad de una visita es FTJ y el Claro. 1 menos FTJ, ¿qué probabilidad? Ya, entonces, esta de aquí, esta es la probabilidad de retorno al estado TJ. Y esta otra de aquí, esa probabilidad es la probabilidad, lógicamente, si la que está en verde es la probabilidad de retorno, la probabilidad de no retorno es lo contrario, ¿no? Es por lo tanto 1 menos la probabilidad de retorno. Esta es la probabilidad de no retorno. Porque FTJ es la probabilidad de retornar. ¿Cuál es la probabilidad de no retornar? 1 menos FTJ. Porque son eventos complementarios, uno del otro. O retorno o no retorno. No hay ninguna otra posibilidad, ¿cierto? Si estoy en el estado TJ y me fui a pasear, una posibilidad es que vuelva al estado TJ y la otra posibilidad es que no vuelva al estado TJ. ¿Está bien? ¿Ronnie? Sí, 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 está bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Partí en el estado TJ y volví. Y después de que volví, me fui y no volví más. Entonces volví una vez y después no volví. Eso es lo que está diciendo. O ¿Está sea, bien? volví exactamente una vez. Volví exactamente, en realidad, 2 veces. Este sería el m igual a 2, en rigor. En rigor, este es el m igual a 2 porque
yo ya estoy en el estado J, entonces me fui y volví. El FTJ, fui y volví. Así que ahí este es 2. El 1, estoy en el estado TJ, ya estoy ahí, y me fui. Así que no tendría el n igual a 1, simplemente me fui nomás. Sería sin el FTJ. Sería así. Este sería el caso 1. Porque ya estoy. Claro, ya estoy y me fui nomás. Me fui y no Eso, volví nunca más. Así que ya. ¿cuántas veces estuve en el estado TJ? Solamente al inicio, cuando partí. En el estado T1, en realidad, ¿cierto? Este en realidad es T1, porque el transitorio 1. ¿Está bien? En el caso 2, el que estábamos viendo, y ahí sí, es FT2, FT1, ahí. Porque ahí estaba en el estado T1, me fui, volví al estado T1 y después me fui y no volví nunca más. Entonces, si acá le ponemos un M, ¿qué tendría que pasar? Me fui y volví, y después me tengo M que menos volver a 1 ir veces. y volver a regresar y volver a salir y volver a regresar. ¿Cuántas veces? M menos un veces porque ya partí en el estado T1, ¿cierto? Entonces es M menos un veces. Estos son los regresos, porque la probabilidad de estar en el estado T1 es 1 porque es la condicionante, ¿no? Es la que está ahí, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahí se entiende un poco más la fórmula, ¿o no? Sí, ahí está mucho más claro. Disculpa que soy lento yo. Te iba a tirar una talla de amigo, pero ahora estás de alumno, así que no lo puedo hacer porque si no me pueden acusar de maltrato, de maltrato a los estudiantes. Me ibas a maltratar. Sí, ¿Viste? Por eso los estudiantes no preguntan porque los profesores los maltratan. pero me autocensuré, Ok, bien, bien, bien de tu ¿cierto? parte, habla bien eso. Quise decirlo, pero no lo dije. Ya, ok, ok. El, ya, y si no estoy en el estado T1, estoy en otro estado. ¿Qué debiera ocurrir? Ahí sería elevado a m solamente. Dos cosas. Si estoy en un estado distinto del estado T1, ¿cierto? De donde quiero hacer el cálculo, tengo que calcular la probabilidad de ir del estado donde estoy al estado T1, ¿verdad? La del primer retorno. O sea, primero tengo que No, primera llegar. visita, primera visita, Primera visita, eso sí. ¿cierto? Desde el estado donde estoy, porque no estoy en el T1. Entonces, si, por ejemplo, hay algunas que son obvias, ¿no? Aquí está. Si parto en el estado de E1, con probabilidad 1, todos los n son 0. ¿Verdad? No hay posibilidad de que visite al estado T1, si es que partí en E1. Lo mismo pasa si es que partí en E2. Si partí en E2, no hay ninguna forma de que pueda moverme al estado T1. Así que la única, para este ejercicio, la única que tiene sentido es que haya partido en el estado T2. Entonces tengo que calcular la probabilidad de moverme al estado T2. ¿Está bien? Que sería con la nomenclatura que tenemos, tendría que calcular FT2 T1, que significa visitar al estado T1 partiendo del estado T2. ¿Estamos bien? Si yo le agrego acá un superíndice, estoy indicando la probabilidad de que eso ocurra en el paso n, ¿verdad? Si le quitamos el superíndice, significa que es la probabilidad de que eso ocurra en algún momento, por lo tanto es la suma de todas las anteriores. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tendría que suceder para que esta probabilidad nt1 sea m? Me tengo que mover del estado T2 al estado T1
Después tengo que regresar al estado T1 m veces. Ojo que este sí es potencia, esa es potencia. Y después de regresar al estado T1, una vez que regresé m veces al estado T1, irme del estado T1 y no regresar más al estado T1. Entonces, en ese caso me queda descompuesto el... no, perdón, m-1, porque aquí con el primero lo visité una vez. Me fui de T2 a T1, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo una visita. Entonces me quedan m-1 visitas todavía por hacer. Así que es m-1. Entonces aquí es la probabilidad de moverme del T2 al T1. Ya tengo una visita. Después de regresar al estado T1, m-1 veces, así que ahí en conjunto ya tengo las m, y después salir del estado T1 y no volver más. Y ahí estaría. ¿Estamos bien? Entonces, ¿esta es la probabilidad de que NJ sea igual a M más 1? Esta es la probabilidad de que NJ sea M partiendo de un estado que no sea el T1. De hecho, sea T2. Esto sería la, vamos a escribir acá mejor, la probabilidad de que el T, el N, NT2, porque estábamos, no, lo estábamos haciendo en T1, NT1 sea M, dado que la cadena comenzó en el estado transitorio T2. Comenzamos en el estado T2, me moví al estado T1, ¿cierto? Ahí tengo una visita. Después volví m-1 veces al estado T1, ahí tengo el total de m, y después no regresé más. Esa es la probabilidad que está puesta por esta fórmula. ¿Está bien? Así que, ¿qué es lo que habría que hacer para calcular estas cantidades? Calcular estos F, el FT2T1, el FT1, por ejemplo. Para este problemita, para calcular FT1, tengo que calcular la probabilidad de regresar en un paso, un medio. La probabilidad de regresar a T1 en 2 pasos, 0, ¿verdad? Primer retorno, ¿no? Primer retorno. No puedo volver, no puedo volver, sí, sí puedo, perdón. Es un medio por un cuarto. Aquí, esta. F T1, 1, eso es un medio. Un ¿Está medio. bien? F T1, 2. Tengo que salir de T1 obligatoriamente para el lado que me sirve, que es hacia T2, porque hacia el lado de 1 no, eso ya no puedo regresar más. Así que me tengo que ir a T2, un medio, y después regresar a T1, un cuarto. Así que sería un medio por un cuarto. ¿Estamos bien? Sí. FT1, 3. Regresar en el tercer paso sería que me moví al estado T2. No me puedo mover ni al E1 ni al E2, porque una vez que me entré al E1 y al E2 no salgo más. Así que la única posibilidad es que me quede en el estado T2, un paso extra, y después regrese, ¿cierto? Me moví al estado T2, un medio, me quedé en el estado T2 un paso una vez, ¿cierto? Y después regresé de T2 a T1, un cuarto. Y para los demás pasos, la única posibilidad para que el retorno sea en el quinto paso es que me moví en el T2 y me quedé en el T2 3 veces y después regresé al estado T1. ¿Sí? ¿Se ve, verdad? Claro.
el, el 1/4 que está al medio está elevado a n menos 2 pasos porque ocupo un medio para irme, ocupo un paso, y después el último cuarto es para regresar. Pero como son probabilidades al final, así, ¿no? Sería el ft1n, ocupé un medio, ocupé un cuarto n menos 2 y después un cuarto, ¿cierto? Ahí estarían los n pasos. Un paso para salir, n-2 pasos de mantenerme y un paso para regresar. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Correcto. Pero es una suma geométrica, ¿cierto? Y la suma geométrica ya la tenemos dominada, ya pues la hemos hecho tantas veces. Y ahí después sumando toda esta cosa, que es una suma geométrica, ¿cierto? Es la... Ya voy a desocupar acá un poquito. La, la suma desde n igual 1 hasta infinito de estas cantidades, los f de 1 n, que es, si ustedes se fijan, ¿cierto? Al final de cuentas contiene siempre un medio, y después tiene un cuarto a la n-1. ¿Sí? El medio no molesta, sale para afuera, y después podemos hacer la sumatoria desde 0 hasta infinito, y esa ya sabemos cuánto vale. ¿Cierto? Es 1 menos cuarto, y aquí tendríamos entonces nuestro ft1. Y con ft1 calculamos lo demás, en la probabilidad que queríamos. ¿De acuerdo? ¿Queda más claro, no? Sí, ¿puedes bajar un poquito, por favor, para anotar esa parte de... ¿Eso? ¿Está? No, no se borró. No, no, no. Ah, sí, porque la borré recién para hacer espacio. Pero la formulita la teníamos, ¿eh? Sí, Déjame ver si es que la logro recuperar. No sé cuántas veces se puede dejar registro de lo que se puede deshacer. Esa. no, parece que está en la otra página, ¿no? Sí, más abajo. No me he cambiado de página. No te has cambiado. Entonces No, por eso que estoy aquí medio apretado acá. está ahí He como... estado escribiendo ah, todo en la misma página. ya, perfecto. No, no, está bien. Ya, ¿se entiende más o menos, verdad? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Un poco Ya. más? Entonces veamos si es verdad. Entonces no calculemos, calculen ustedes completamente entonces esto para el estado T1 partiendo en T1 y para el estado T2, para el estado T1 partiendo en T2, para esta configuración de cadena. ¿Sí? Hagamos esos cálculos de los NJ. Y porque ya más o menos lo vimos, la mitad está hecha. Porque una vez teniendo eso, podemos calcular el número medio de visitas. ¿Sí? Ya, espera. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Déjame anotarlo. La probabilidad de que NT1, esa, sea M. Queremos calcular esto. Esta. Ya, Esa ok. Sí, esa. y esta otra. Ahí está. La única diferencia es que en un caso, las dos son para T1, ¿eh? El número de visitas de T1. Pero en un caso partí en T1 y en el otro caso partí en T2. La única diferencia. ¿De Ok, acuerdo? ahí, no te muevas. Ahí.
Ok. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Demos entonces 15 minutos y lo revisamos. ¿Les parece? Para que suelten ustedes la mano. Y lo revisamos aquí después en la pizarra. Ya. 15 Ok. minutos, dejamos en pausa Recording stopped. y Profe, no está.
Recording in ¿Qué tal? progress. ¿Cómo le fue? ¿Ya está calculado o todavía falta? Parece que todavía falta un poco. FT2, T2. ¿Y en qué parte hay que calcular FT2, T2? En ninguna. FT1, T1, FT2, T1. Sí, pues. Bueno, pero es reparecido, de hecho creo que es totalmente simétrico, ¿no? No, no es simétrico. No, pero igual sirve. ¿Sí? A ver. ¿Ya? ¿Sí? Cuando m vale 0, ¿ya? Número de pasos. ¿Ya? No, de 1, porque un paso es lo mínimo que puedo dar. El m sí puede ser 0. El m de mamá, que es el número de veces que visito el estado. Ujú. Sí. Ya, yo lo calculé. Yo hice el cálculo. El FT1 me dio 2/3. ¿Y ahí nos puedes mostrar, Ronnie, cómo lo hiciste? Que como no estamos en clase, no, tengo la iPad descargada, no lo Bueno, no, hagamos algo. Dime y yo te voy escribiendo. Ya. Bueno, calculamos los términos de FT1, ¿cierto? Los teníamos todos prácticamente. Entonces Sí, faltaba calcular teníamos la suma. lo que teníamos, si no recuerdo mal, era que f de 1n era un medio, Y un medio, un un cuarto cuarto, elevado a n-2. n menos 1 finalmente, ¿cierto? Claro, eso, Entonces era esta suma. esa suma. Claro, desde esa suma y desde n igual 1 al infinito. Claro. Ya, bien. Entonces lo que hice ahí fue sacar el 1/2 y sacar un cuarto elevado a menos 1, que te da 4, para dejar El, solamente la suma que dependa de n solamente. ya, sí, también.
¿ya? Luego, si la haces partir desde cero, de cero a infinito, Eh, hay que restarle un término. no, pues entonces te sale más fácil hacer esto. Pues mira, si vas a hacerla a partir de cero, porque es más fácil, te- lo que haces aquí lo voy a hacer en dos pasos, pero en realidad es solo uno, Ya. porque tú hiciste esto, ¿no? Quedó el 1/4 a la n-1. O sea, Pero, saqué el menos un cuarto. sí, claro, pero Eso en es el lo que paso vas a hacer siguiente. tú ahora. Pero esto es lo mismo que la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1/4 a la n. Simplemente cambio de índice, ¿Ok? ¿verdad? Y eso nos da un medio. Debería ser esto, ¿no? ¿Sí? Debiera ser eso. Eso es igual a un medio por 4/3. Y Un eso te medio da por 2/3. Bueno, 4/3. perfecto. 2/3. Sí. Entonces, la probabilidad de regresar al estado T1 partiendo de T1 es 2/3. 2/3. Ajá. Y entonces, Entonces, luego, si queremos la probabilidad de m visitas, ¿cierto? claro, la Partiendo de probabilidad T1, de que NJ, o bueno, nt1 NT1 es sea, igual a m, sea igual a M, dado que la cadena partió en T1, ujú, eso es igual a el ft1 que encontramos, 2/3 por 1 menos el ft1. era el Perdón, FT1, 2/3 elevado a m menos 1. Perdón. 2/3 elevado a M-1 Por 1 menos 2/3. O sea, 1/3, por 1/3. por 1/3, ¿cierto? Ya, por 1/3. Ahí está. Y esta probabilidad obviamente entre más grande sea el M, más chica es la probabilidad porque se supone, si uno mira el gráfico, es más probable de que me vaya en algún momento al estado 1 o al estado 2, ¿verdad? Claro, y no vuelva. Claro, y no vuelve, eso es más probable que ocurra. Y para el caso M igual a 0, 0, ¿cierto? Porque M no puede ser 0 porque ya estoy en el estado 1. Y ahí, Ya, y ahí- y ahí tendríamos entonces esa probabilidad, ¿cierto? Esto es para M mayor que 0. Porque el caso de M igual a 0 es 0. ¿Y hay el otro? el otro, ahí el f sub t2, t1, y F de T2 partiendo en T2, claro, me muevo a T1. ya, ¿En cuántos pasos? en cero pasos es cero, ¿no? En 0 pasos no existe porque los pasos comienzan de 1. Así Claro, que el primer paso es 1. es 1. Y eso lo hacemos con probabilidad de 1/4, Sí, de me parece T2 que a T1. yo como ahora no tengo el gráfico aquí a mano, Ya, pero era la probabilidad de moverse de T2 a T1. claro, 1/4. Ujú. ¿Ya? Después, en dos pasos, hay una probabilidad de 1/4 de permanecer en T2, digamos, partiendo de T2. Claro. Entonces me doy Claro, una porque el primer vueltita, un paso cuarto, tiene que ser sobre el mismo T2. ¿Estoy de acuerdo? claro, exactamente. Un Este es cuarto T2, y T2. luego me voy a T1. Un cuarto por un cuarto. ¿No? Sí, ¿Por pues. qué no? Ay, Dios santo, Reinaldo, me asusta. Ah, Ya. bien, no me han tratado muy bien en esta clase. Ya, bueno, aquí ya podemos Sí, sacar la inducción, ¿no? sí, un cuarto elevado a n. ¿A n más 1? ¿O a n? A n porque tienes un cuarto Ah, adelante. ya.
mm, El del medio le pusiste arriba su ahí índice está, por 1, eso por que no me eso cuadra, este es confundí. 2n, ya, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces este es más fácil todavía porque la suma de todos estos Me dio un tercio. sería 1, a ver, esto partió En 1, en ojo que 1, parte en 1. claro, partió en 1, así que sería, sería así, ¿no? Sí, ah, sería un cuarto partido por 1 menos un cuarto. Si es que no me equivoco. ¿Es verdad o no? Queda un tercio. Sí, un tercio. Sí, porque esta sumatoria, la progresión geométrica, ¿cierto? Si parte en 0, la progresión geométrica R a la n es 1 partido por 1 menos R. Claro. Si parte en 1, si parte en 1, esta cosa tiene un R arriba. ¿Sí? Ya, yo la hice con el truco de restarle 1, pasarla a 0 y bueno, Sí, que sí, igual claro, me dio sí, un sí. tercio. Pero para esta materia, uno de tanto ocuparla, ¿cierto? Se la aprende un rato. Después, cuando se pasa un par de rato, después ya se lo olvida. Como era, la tiene que calcular a mano de nuevo. ¿Sí? Yo la tengo, todos los semestres enseño esta misma cuestión y todos los semestres tengo que hacerla al comienzo porque no, al comienzo del curso nunca me acuerdo. Hacia el final del curso ya la tengo de memoria. Ya, después había que calcular el FT1, pero ese ya estaba calculado. Sí, El FT1 era 2 tercios y después el 1 menos FT1, que era un tercio, ¿cierto? yes. Y Y ahora con eso podemos ya calcular estamos la todos, ¿no? probabilidad. Entonces, la probabilidad de que el NT1 sea M, ¿cierto? Dado que la cadena partió en T2, es entonces un tercio de probabilidad de moverme de T2 a T1, 2 tercios elevado a M menos menos 1. 1 y después un tercio. Ok. Ya, entonces ya está clarita cómo es la dinámica, ¿verdad? Eso es para el caso M igual a M mayor que 0. Y para el caso M igual a 0, claro, porque aquí lo que tiene que pasar, para que no pueda visitar nunca el estado T1, partiendo de T2, me tengo que ir de T2 a otro lado, ¿cierto? Porque esta probabilidad FT2T1 marca la probabilidad de visitar T2 partiendo de T1. Perdón, la que necesitamos esta. Partir de T2, F, está bien. Visitar T1 partiendo de T2. Entonces, 1 menos F T2 T1 es la probabilidad de lo contrario, de no visitar T2 partiendo de T1. ¿Cierto? Y esta probabilidad correspondería a M igual a 0. ¿Está bien? Ya. Listo, entonces. Bueno, con eso uno ya tiene calculado todas estas probabilidades. Entonces, ahora con eso, habiendo calculado esas probabilidades, ahora se puede calcular el número medio de visitas.
que si no me recuerdo mal, yo les dejé la fórmula, pero había que, la idea que ustedes la revisaran, que la fórmula andaba bien. Es decir, calcular la esperanza de lo que era en genérico, ¿no? El TJ, dado que la cadena partió en el estado I, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿por qué quedaba esa fórmula? Claro, pero el profesor también dijo otra cosa, ¿no? Que tenían que revisar que la fórmula efectivamente era. Ya, ¿cómo se hace? Como buena esperanza. ¿Cómo se calcula la esperanza? Sería el valor de NJ, que sería, NJ puede ser 0, por la probabilidad de que NJ sea 0, dado que partí en el estado I. ¿Cierto? Más 1 por la probabilidad de que NJ sea 1, dado que partí en el estado I, ¿cierto? Y así para adelante. Así que en general, esto sería la sumatoria desde m igual a 0 hasta infinito del valor de n por la probabilidad de que nj sea m, dado que partí en el estado I. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto, no? ¿Alguna duda? ¿Ronnie? Oye, anotando, está bien, está súper claro. Ya ¿Sí? terminó mi consulta. Todo eso. Como Ronnie es el más duro para entender, entonces por eso le pregunto específicamente. ¿Entiendo yo? Sí, sí, yo también. Entiendo yo, entienden todos. Justamente. Bien. No, no hay problema. Es un honor. Es un honor ser Ya. el último. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? Para el caso m igual a 0, era distinto. Bueno, me queda 0 multiplicado por lo que era, pero no importa. Como está multiplicado por 0, se murió. Sí que esta sumatoria en realidad parte de 1, ¿no? La probabilidad no es 0, pero como el m es 0, sí que es lo mismo que eso. ¿Está bien? Sí que esta sumatoria es la sumatoria desde m igual 1 hasta infinito de m por la probabilidad que habíamos calculado recién, ¿no? Que no, ya no la tengo. Por aquí, a ver, me parece que esa probabilidad era f y j, ¿cierto? Después tenía fjj a la m menos 1, ¿está bien? Y después 1 menos fij, ¿correcto? Ahí reemplacé la probabilidad que estaba arriba. La probabilidad de que nj valga m, dado que comenzamos en el estado i. Era fij, está una i, y j. Ah, fjj. Sí, fjj. FJJ, sí. FJJ. Claro. Entonces, para que el FJJ, en realidad le podemos, como decía Gonzalo, le podemos colocar FJ nomás. ¿Cierto? Se podría escribir así, pero es lo mismo. FJ y FJJ es la misma cosa. Entonces, si uno hace, para simplificar la notación de este cálculo, hacemos FJ igual un valor R. Esto me quedaría entonces no son las mismas. Bueno, pues no importa, para el otro cálculo igual me sirve. El FIJ
el 1 menos el FJJ, que es lo que sale fuera de la sumatoria, como dijo Reinaldo, m igual a 1 hasta infinito de m por r a la m. Eso. Y esta sumatoria m por r a la m ya la habíamos calculado antes, ¿se acuerdan al comienzo? Cuando vimos la progresión, o sea, la variable geométrica, ¿no? La distribución geométrica. Calculamos cuánto valía esta sumatoria. Esta. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Ya, esa la tengo. ¿La tienes? Ya, a ver, veamos. Es arriba R. Ya, pero ahora voy a reemplazar el valor, ya que lo vamos a hacer así. Es FJ, ya. Y después, no, perdón, este es un por. Ya, arriba sí, ya. R partido por 1 menos R todo al cuadrado. 1 menos FJ al cuadrado. Ya. Entonces, esto daría FJ 1 menos, este es una J, JJ era lo mismo, ¿no? Este era, me quedó la duda aquí, es, sí, JJ o que es la misma cosa, ¿no? FJ. ¿Y era ese lo que teníamos de formulita? Ya no me acuerdo. Ahí me sobra un término, me pareció, ¿no? ¿Eh? FJJ o FJ. Uh, uh, uh. A ver, ¿y por qué está sobrando este numerito? Sí, la sumatoria parte de 0, pero como la sumatoria está multiplicada por un m. Eh, no sé, pues yo le creí a Ronnie que esa serie era justa. Sí, pues. Sí, no pasa nada. Ese resultado obtuvimos cuando desarrollamos esta. Debe ser eso. Me quedo la duda porque esperanza de NJ está sobrando un FJ, ¿no? En el numerador. Este término como que no debiera estar. A ver, revisemos como lo que teníamos. Teníamos efectivamente que la probabilidad de que NJ fuera M era el FIJ, el FJ elevado a M-1, 1 menos el FJ, ya. Está bien. Entonces, eso estaba bien, sí que la única cosa que podría no estar bien es el cálculo de la sumatoria. Hagámoslo de nuevo. ¿Sí? Veamos qué pasó con este cálculo de esta sumatoria. Porque esta sumatoria, para hacerlas, ¿cómo había que hacerla? ¿Sí? Llevarla telescópica. Llevarla telescópica. Es decir, era m más 1 por r elevado a m más 1 es el m más 1 menos m por r elevado a m más 1 menos m por r a la n. Esa es telescópica. Esto partiendo en 1 hasta infinito. ¿Verdad? Y si esta la reemplazamos en 1, si la reemplazamos, porque la de índice más grande,
¿cierto? Se reemplaza arriba en infinito y la de índice más bajo se reemplaza abajo. ¿Está bien? Igual que una integral. Igual que la integral. Entonces, si reemplazo en infinito, me quedaría el infinito más 1 elevado a r elevado a infinito. Como r menor que 1, la exponencial le gana a la potencia, así que al evaluar arriba me da 0. Así que me queda la evaluación abajo solamente, que me queda r. Así que esto me queda menos r, el resultado de eso. ¿Está bien? Sí. Ya. Ahora, si esta la separamos, distribuimos lo que tenemos aquí, tendríamos el m por lo que tiene el factor mr, que es el que me interesa, ¿no? Tengo un r por m por r a la m. ¿Está bien? Ahí tengo el m por r a la m más 1, ¿cierto? Más r elevado a m más 1 menos m elevado a r a la m. Igual menos r. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿En ese paso? Simplemente distribuí el m más 1 por r elevado a m más 1, lo distribuí en los dos términos. ¿Sí? El r elevado a m más 1, el r lo saqué fuera para que me quede el término mr, como un solo factor. Entonces aquí quedó sumatoria de m igual 1 hasta infinito de el factor r menos 1 por m elevado a r a la m más el factor r a la m. Ya, lo voy a escribir así, por esta vez para el cálculo de la serie, ¿verdad? Y esto es igual a menos r. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Me voy a llevar entonces todo esto para la otra página. Okay. Ya, ahí estamos. Ya, entonces tenemos r menos 1 que salió fuera de la sumatoria, por la sumatoria desde m igual 1 hasta infinito de m por r a la m, que es la que queremos, más r veces la sumatoria desde m igual 1 hasta infinito de r a la m, que sabemos calcularla, es igual a menos r. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna objeción? ¿No? Entonces, estaría quedando r menos 1, la sumatoria que queremos. No voy a colocar los índices por comodidad nomás. Y esta otra ya la conocemos, ¿cierto? Esta era R, arriba R, 1 menos R. 1 menos r. Igual a menos r. ¿Cierto? Así que estaría quedando r menos 1, la sumatoria que queremos, m r a la m, es igual a menos r cuadrado, 1 menos r. ¿Sí? ¿Sí? Y esto daría 1 menos r, tendríamos menos r más r cuadrado menos r cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahí estamos listos ya. Porque aquí me quedaría que la sumatoria de m por r a la m, el r menos 1 pasa para abajo multiplicando el 1 menos r, que si lo damos vuelta me queda 1 menos r al cuadrado, y le mata el signo al menos r de allá, así que me queda con r. Y ahí está. Esto es desde m igual 1 hasta infinito. Eso fue lo que te dije. Y
Entonces, eso quiere decir que la formulita que yo di tiene un problema. ¿Sabes lo que ¿Cierto? yo haría? No, ¿sabes lo que yo haría? Mira, ¿dónde estaba el otro cálculo? Ahí. Lo que yo haría antes de hacer eso, el FJ está elevado a m menos 1. Yo sacaría un FJ elevado a menos 1 fuera. Con ese se te iría el que está quedando. Ah, a ver, un momento. Ah, ahí está, pues claro, faltó, ahí estaba el problema, pues, ¿o no? Estaba, claro, yo le puse elevado a m y es elevado a m menos 1. Mm. Ahí está todo. Ronnie fue el culpable, pues, ¿viste? No, nada que ver, yo te resolví, saca ese menos 1 fuera. Sí, el error fue que en el traspaso de esta línea a esta otra línea se quedó olvidado el menos 1, pues. Eso fue todo, pues. Sí, se me olvidó el menos, perdón, pido perdón porque se me olvidó el menos Castíguese, 1. castíguese. Entonces, acá esto está partido por FJ, que es justamente el que estaba sobrando. Y lo hicimos. Y ahí está. ¿Sí? Ahora sí queda. Ahora sí la formulita que... Pero la idea de esta cosa era que este cálculo lo hubieran hecho ustedes, no yo, pero bueno, ya. En todo caso, quedan por hacer las otras cosas. Bueno, queda una más por calcular, ¿no? Porque aquí calculamos partiendo de un estado distinto del J. Pero se puede hacer lo mismo partiendo del estado J, la formulita queda parecida, pero no idéntica. ¿Cierto? Entonces, bueno, uno podría revisar estos cálculos. Porque estos tiempos medios de recurrencia, perdón, este número medio de visitas, ¿cierto? Que calculamos acá, se relacionan después con los tiempos medios de recurrencia. ¿Cierto? Entonces, esa es lo que venía eh, después como hacia el final. Ya, no sé si hay más consultas. Sí, sí tengo ¿Qué? una consulta más. ¿Cuál? Aprovechando esta misma, no sé si está la cadena ahí, el gráfico. De la que Cuando, hicimos recién, la que está como sí, de ejemplo. sí, Ahí está. ahí. Cuando tú tienes ese gráfico y quieres de clasificar los estados, Ujú. ¿la clasificación va en estado recurrente, transitorio o más allá? No, en todas las categorías que hemos visto. De partida Ergódico, hay dos categorías grandes, que son los recurrentes y los transitorios. Pero dentro de los recurrentes aparecen distintas categorías, ¿no? Están los periódicos y los aperiódicos. ¿Sí? ¿sí? Y después, aparte, ¿y qué otras categorías más teníamos? Dame un segundo. Está la ergódico, ¿Ya? Y para eso estado tenía que nulo, ser, para que fuera, ergódico. si es recurrente, no nulo y aperiódico. Ujú. El no nulo, tiene que ver con que para un estado que sea recurrente, el no nulo significa que el tiempo medio de recurrencia es finito, ¿verdad? Ahora, como si ustedes se fijan, todos estos cálculos, al final de cuentas, están hechos terminan siendo cálculos ligados a la progresión geométrica. Sigue toda esa cosa tan finita, con seguridad. La única forma de poder generar cadenas que me entreguen estados nulos serían para cadenas no homogéneas, es decir, donde la probabilidad dependa del número de pasos. En ese caso podríamos tener estados que fueran nulos, es decir, que algunas de estas probabilidades fueran dependiendo del número de pasos en el que estoy
que han transcurrido, digamos, en la cadena. Si es que no, siempre van a dar estados no nulos. Así que la clasificación de estados tiene que contener todas las categorías que hayamos visto. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Al final de cuentas tampoco son tantas. No, no son tantas, pero por ejemplo, si Es tú un tienes poco una, largo el proceso. claro, Ah, si sí, tú pues. tienes una cadena y, por ejemplo, un estado es transitorio si el FJ es menor que 1. Significa que Ujú. tienes que calcular el FJ para todos, po. Sí, pues, claro. Ok. Ahora, como yo les decía, una cosa es el cálculo del FJ para saber exactamente cuál es la probabilidad de cierto, porque eso te da información, una información precisa, pero en esto uno puede determinar simplemente inspeccionando el grafo cuáles son transitorios y cuáles son recurrentes, ¿verdad? Sin calcular todavía las probabilidades, uno puede anticipar el resultado. Mirando el grafo, yo no te podría decir cuánto es la probabilidad de el tiempo medio de retorno, por ejemplo, de 1, ¿no? Así a simple vista, con todos esos números no lo sé. Pero sé que el estado de 1 es recurrente, por cómo está construido el grafo. Porque no hay ninguna probabilidad de que no vuelva. Es imposible que no vuelva, partiendo en el estado 1. Y también sé que, que los estados T1 y T2 son transitorios porque hay una probabilidad de que no regrese. Porque que me vaya de T1 y no vuelva, porque se ve del grafo, ¿no? Entonces, eso uno lo sabe. Lo, lo puede anticipar. Pero otra cosa es saber exactamente cuánto es. Porque eso entrega información útil sobre la cadena, por eso es que hay que calcularla. ¿Alguna consulta más? Yo, profe, Dime, Rebeca. la pregunta 2 de la misma esquema de la prueba, la parte C dice, determina la distribución invariante de la cadena. Yo el Ajá. fin de semana me vi los videos, pero no escuché en ninguna parte distribución invariante de una cadena. No sé si lo ¿No lo vimos, viste? Sí, pues sí no lo lo vi. vimos. ¿Sí lo vimos? Sí lo Oh, vimos. Por rayos. ejemplo, ya, hagamos un calculito de eso, chiquitito. Ujú. Ya, vamos a colocar una chiquitito para que se note. ¿Dónde está? Acá. Hagamos una cadena chiquitita de 3 estados. Que sea irreducible, por lo tanto que tenga probabilidad de moverse para todos lados, o sea, quizás no todas las líneas, pero ya. Pero por la forma esa que me da, ya, hagámoslo así. Un tercio, 2 tercios y un medio. Entonces, para que me quedara completa, ah, 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 no tengo que tener una probabilidad de regresar porque si no, no me va. Ya, ahí sí. Le demos. A ver, para que quede más fácil. Ya, dejemos esto un tercio, un tercio, Un un tercio. tercio. Y si es así, entonces esta de acá tendría que ser 2 tercios. ¿Está bien? Ujú. Ya, entonces para esta cadena tendríamos que su matriz de transición sería 0, 1 tercio, 2 tercios, ¿cierto? Después, para E2, tendría 1 tercio de moverme a E1, 1 tercio de permanecer en E2 y 1 tercio de moverme a E3. Y de 3, ¿qué más tenemos?
De moverme a E1, no hay nada. Nada, De moverme a E2, 1/3 y 2/3. 2/3 de quedar. Ujú. Ya. Entonces, una distribución es invariante. Llamémosle pi a esta distribución. Si p de t es pi. Entonces, esta que está acá es una distribución inicial de probabilidad, la pi, esta que está acá. Esta es Mm, distribución inicial o medida inicial. Esta es una distribución invariante. ¿Y por qué es invariante? Porque no afecta varía, ¿cierto? Ujú. Le aplicamos t y no varía. Entonces, esta sería, este es un vector, ¿cierto? Claro. Tiene, llamémosle ABC, donde ABC son las probabilidades de estar en el estado E1, el A, B es la probabilidad de estar en el estado E2 y C es la probabilidad de estar en el estado E3. Por lo tanto, A más B más C dan 1. Ujú. ¿Sí? Entonces, tú tendrías que A, B, C multiplicado por la matriz T te tiene que quedar A, B, C. ¿Sí? Claro. Bueno, y eso te va a construir un sistema. Un sistema de ecuaciones, ¿no? Porque si tú lo multiplicas, ¿cierto? Y lo juntas, te va a quedar un sistema de ecuaciones. Ya, eso no lo veo. ¿No? Ujú. Porque mira, este es T, ve que está allá arriba. Ah, ya. Entonces te va a quedar ABC multiplicado por T, que era 0, 1/3. Ah, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Pensé que se refería a otra cosa, sí. Ya, ya, ¿Sí? ya, ya le Entonces, capté. bueno, uno podría tratar de calcularla desde ahí, directamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que cuando uno la puede calcular de esa manera, pero cuando tiene números muy grandes, a veces cuesta. Entonces, ahí esto se puede calcular también como un límite, pero ojo que este sistema, aparte de esta condición, que está, ¿cierto? Que la que está aquí, hay que agregarle, porque esto me va a generar un sistema, pero además tenemos el hecho de que A, B y C son probabilidades que suman 1. A más B, C igual 1. Así que aquí te queda un sistema de ecuaciones que tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿cierto? Arriba, Ya. más una cuarta ecuación abajo. Así que eso no es claro de que se pueda resolver. Mm. Disculpa, Ricardo, ¿Sí? nosotros en la clase pasada ¿Sí? pasamos algo de eso, vimos distribuciones estacionarias. Es lo mismo. Es lo mismo, distribución Sí, invariante o estacionaria. claro. Se llama Ya. estacionaria porque es un límite. Esta se puede calcular como un límite de las probabilidades anteriores. Entonces, fíjate, ¿para Sí, qué? la clase pasada yo estuve viendo el video que vieran eso. La única forma de que este sistema tenga una solución única, es decir, que haya una única medida invariante, la única posibilidad es que el sistema dado por el, por la condición por esta condición, es que ese sistema sea LD. O sea, que haya una ecuación que se pueda escribir en términos de las otras dos, de manera que al agregarle la tercera, me quede el sistema completo. ¿Cierto? Ujú. Porque si esto, el sistema que me queda con 3 ecuaciones linealmente independientes, la solución nula, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0 es solución.
y si las tres ecuaciones son linealmente independientes, esa sería la única solución que es incompatible con la de abajo. Así que eso requiere que el sistema de arriba le esté sobrando una ecuación que viene a completarse con la condición de que A, B y C son probabilidades. Pero la condición de invariabilidad, pero no es intrínseca de la matriz. ¿Por qué Sí, se pues. va a las probabilidades? O sea, es porque lo que ahí aparece como P es una distribución de probabilidad. Es la distribución de probabilidad para todos los estados, la distribución inicial de probabilidad, o una distribución de probabilidades en algún momento. Por lo tanto, tiene que cumplir la condición de que A más B más C sea 1. Estoy de acuerdo con eso, pero la propiedad de invariancia la tiene la matriz, no el vector de probabilidad. Claro, correcto, pero si la matriz T admite una medida invariante, una única medida invariante, a uno le gustaría saber cuál es. De hecho, si bien es cierto, como tú dices, toda la información está en T, porque A, B y C son incógnitas, ¿verdad? Claro. Si uno quisiera, frente a la pregunta, ¿es la cadena, cierto, que está puesta acá arriba, esta cadena, admite una medida invariante? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Tratar de calcularla y ver si se puede, pues. Claro, si el sistema tiene solución en el fondo. Claro, el sistema tiene solución. Ok, beautiful. Ya, Está ¿más más claro. consultas? ¿Cuál es mi nota en la prueba 1? Al final del curso vamos a ver eso. Pero era una consulta, es lícito. Por Es supuesto, una consulta. me comprometo a tenerle la nota antes de que el curso termine. Cuando termine vamos a ver si pasamos o no. Ok, Ajá. ok, está bien, está bien. Lo consideraré. Con respecto a las fechas, ustedes no me tenían que exponer hoy día, ¿o no? ¿No era hoy día? Sí, tenemos exposición para hoy. Estamos ¿Y qué- listos nosotros Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó con eso? están ¿Estamos listos, listos? po. Ah, Después del break la comenzamos. y ya, me parece. Hagamos un break y me muestran su presentación. Ok. 10 minutos para partimos a las 19. Dejamos pausa Recording y stopped. nos vamos a un break.